Bienvenidos y bienvenidas al Enjoyable Podcast, la manera más divertida y disfrutable de llegar al bienestar. El día de hoy nos acompaña una persona que yo admiro muchísimo y que es una de las personas que más conocimiento tienen en el área de la actividad física, que es Andrés Flores. Yo lo conocí hace varios años en varias actividades en las que nos encontrábamos de bienestar y siempre encontraba alguna forma de hacer que nos moviéramos de una forma súper divertida. Y el día de hoy nos va a estar compartiendo sobre cómo tener una actividad física que nos lleve a la longevidad, pero de una forma muy disfrutable. Y nos va a estar explicando también qué es todo lo que pasa en nuestro cuerpo cuando hacemos actividad física. Para poder presentarse mejor, quiero darle la palabra en este momento a mi amigo Andrés Flores. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí en este podcast y poder compartir un poco de algo que me encanta y que he pasado estudiando por muchos años, porque yo eso es lo que trato de hacer. Por dicha, me gusta mucho estudiar, entonces lo aprovecho, pero eso es lo que yo creo. Entre más sé, más puedo ayudar a las personas. Y dentro de lo que he estudiado, que, bueno, para presentarme un poquito, mi base es ser licenciado en fisioterapia, que más o menos terminé eso en 2011, hace un ratillo ya, y después de eso me he dedicado a estudiar el cuerpo en diferentes partes. Entonces, primero hice algo más integral, que era una especialidad en medicina alternativa y acupuntura FENLA, que es como conocer todo el cuerpo, no solo anatómicamente, como uno lo hacía en fisio, sino un poco más energéticamente y más integral, más órganos, etcétera, etcétera. Después de eso, me fui a Colombia a hacer una especialidad en rehabilitación cardíaca y pulmonar. Entonces ahí me concentré solo en el pulmón y el corazón y los pulmones. Un año solo en eso. Y dentro de eso empecé a aprender que no solo se puede hacer una cosa para el corazón o solo para los pulmones, sino que es todo el cuerpo el que entra por el consultorio cuando llega. Entonces hay que mover todo el cuerpo y saber que es un cuerpo pensante, consciente, que a partir de ahí tenemos que empezar a agarrar todo lo que se pueda para que la persona mejore, pero conscientemente y que al mismo tiempo lo disfrute, porque si está consciente y lo está disfrutando, ¿qué le va a decir el cerebro? Hey, hagámoslo de nuevo. Así que como cuando uno come algo rico, hey, fuimos a este restaurante, nos encontramos la comida, hey, hagámoslo de nuevo, además la pasamos bien, fue gente divertida, bueno, vamos de nuevo. Entonces ya podemos empezar a hacer una conexión entre cosas buenas y cosas que nos empieza a pedir el cerebro. Entonces, después de ahí hice una maestría en neuroeducación y educación física, que es básicamente agarrar el cerebro, ver cómo funciona y cómo la actividad física hace que el cerebro haga diferentes cosas y qué es lo que hace. Y a partir de ahí dije, bueno, ya sé cómo funciona el cerebro primitivamente. Ahora quiero saber cómo funciona el cerebro y cómo aprende para poder enseñarle a las personas lo que hace el cerebro y que lo empiecen a hacer en su vida diaria. Entonces hice una maestría que se llama una maestría en educación con énfasis en pedagogía universitaria, o sea, cómo se educa y cómo aprende el cerebro de un adulto, ya que estamos hablando de universitarios, aunque a veces mis alumnos universitarios no son tan adultos, porque ahí a veces llegan con 20, 21 años y todavía, como yo en esas épocas, bastante inmaduro. Entonces, pero bueno, eso y después de eso, como les digo, mi base es fisioterapeuta y en mi día a día paso atendiendo pacientes de muchas diferentes cosas, pero aprendí que había un porcentaje de esos pacientes que no me salían al 100% o no se estaban curando de algo, aunque ya haciendo lo que tenía que hacer, el protocolo que tenía que hacer, no mejoraban. Entonces sabía que había algo psicológico ahí, algo más del cerebro que no era ni lo primitivo ni cómo aprendía, sino qué sentía. Entonces hice una maestría en psicología que se llama Tratamiento Psicológico de Trastornos Psicosomáticos, que es el psico
que es la parte obviamente psicológica, y el soma es el cuerpo. Entonces, cuando la parte psicológica empieza a manifestarse a nivel físico, que son muchas de las enfermedades que estamos hablando el día a día, desde hipertensión, desde dolores, contracturas, es por estrés psicosomático. Ah, el estrés a uno le llega a tocar la puerta, no. Es algo que está acá, totalmente psicológico, y entonces me hizo contracturas, lo más psicosomático que conocemos, pero de allá en adelante ya se habla de cáncer con mucha sincronización con algo psicológico que no ha podido superar la persona, y hasta que lo supere, ese cáncer va a seguir apareciendo. Entonces, vean que empezamos por acá y terminamos porque así es el cuerpo humano, y así es como tenemos que verlo, como un todo, y somos un todo. Entonces, más o menos por ahí va mi estudio, aunque ahorita también estoy haciendo otra maestría de osteopatía, que también es ya un tratamiento mucho más manual, pero también tiene que ver mucho la parte, se hace la parte psicológica, o sea, se incluye, y también se incluye el sistema linfático, que también es muy importante para muchas personas que ahora siempre están, es que estoy inflamado, es que estoy por dentro inflamado, que mucho, es que no puedo bajar de peso porque estoy inflamado por dentro. Eso es mucho del sistema linfático que está no pudiendo agarrar todo y reabsorberlo de la manera que se pueda y sacarla del cuerpo. Y entonces muchas personas de verdad están inflamadas por dentro, y se puede hacer diferentes cosas por medio del sistema linfático y empezar a ayudar que ese esfuerzo que hacen a nivel físico de ir a clases, entrenar, se vea realmente remunerado a nivel de, hey, sí, estoy bajando de peso o sí, estoy ganando músculo, pero a veces ciertos trastornos que se tienen en el cuerpo empiezan a no dejar que haya una mejora más de lo que debería haber, o una mejora normal, que es lo que pasa en el cuerpo. Entonces, también empezamos a ver esas cosas, pero ya mucho de mí desde este punto de vista, porque tenemos temas súper, súper importantes de qué hablar. Claro que sí. Y Andrés, de todo lo que dijiste ahorita, hay una parte que a mí me llama muchísimo la atención y que es, Ni el ujú, cuáquero. Entonces, ¿por qué hay longevidad ahí? Bueno, ya tenemos un común denominador, que es la actividad física. sí, Ahora, muchos de estas personas viven en el campo, menos estrés. Pero, ¿sabes qué dijeron la mayoría o todos los grupos? Por lo menos una persona del grupo, que después los dijeron: "Ah, bueno, sí, eso también lo hacemos". ¿qué? Nunca me lleno completamente. Normalmente, Ajá, lo más que llego es al 80% ajá, de mi llenura. Después de ahí, no más. Paro cuando me siento satisfecho. eso. Eso compartían mucho todos los grupos, a pesar de ser muy diferentes en muchas cosas. Eso, y es una práctica muy, muy común y de la cultura japonesa incluso. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar por allá y pues voy a ser muy honesto y no fui tan japonés en ese aspecto porque sí me llenaba al 100 o al 110% algunos días. Yo quería aprovechar estando allá, pero yo los veía y que nos digas un poquito qué es la actividad física programada también. Excelente, muy bien, muy bien. Y es que sí, de hecho, casualmente hoy estaba hablando con una paciente y me hace, sí, es que yo hago mucha actividad en mi día a día, y ahora en mi trabajo estoy haciendo esto, tengo una caminadora, pongo la computadora enfrente, y ahora de las 8 horas que hago de trabajo, hago 2 horas o 3 horas caminando con la computadora enfrente, igual trabajando. Y le hago yo, eso está buenísimo, pero sepa que no lo puede decir que ahora está haciendo cardio. Ese no es su cardio. Está ayudando al sistema cardiovascular porque lo está activando, pero su Wow. cerebro no está ahí haciendo actividad física programada. Está haciendo actividad mientras trabaja. Y su trabajo es en la computadora, pensando, hablando con gente. Entonces, eso, de nuevo, no es que hace mal. No, buenísimo que lo haga. Sus músculos se lo van a agradecer más que estar sentado, definitivamente. Su corazón va a estar más saludable, pero en sí no va a producir, y es lo que vamos a hablar un poquito de ese cerebro primitivo, los neurotransmisores de felicidad y de placer que se liberan en el cerebro cuando se hace una actividad física programada, que es
desde poner un Mm, horario mm. hasta ponerse las medias y las tenis. Imagínate que el Ah, cerebro ya empieza a saber que usted va a hacer actividad física cuando se empieza a poner su ropa de actividad física. Y solo eso ya hace que su corazón empiece a latir más rápido. O sea, ya hay una premonición al ejercicio y ya estamos empezando a hacer ejercicio o a calentar solo con empezar a ponernos las tenis porque el cerebro sabe que vamos a hacer ejercicio y eso ya empieza a emocionarlo. Ya empieza a decir, hey, esto que vamos a hacer es ejercicio programado que nos va a hacer más saludables. ¿Por qué? Porque claro. nuestro cerebro primitivo que decía, si nos podemos mover, podemos cazar. Si estamos bien físicamente, vamos a sobrevivir. ¿Qué necesitamos? Estar bien. Si nos movemos, Ujú. estamos bien. Empezamos a liberar felicidad. ¿Qué pasa cuando un cerebro químicamente está deprimido? ¿Qué quiere hacer uno? ¿O qué quieren hacer las personas con depresión? Irse a un cuarto, poca luz, meterse a la cama, no moverse. El antónimo de Ah, actividad. Es exactamente eso. Y químicamente se empieza a producir más de esas neurotransmisores que no querer moverse y cada vez hay una depresión clínica más fuerte porque se mueve menos. El cuerpo se prepara para morir. Cuando un anciano se dejaba de mover, era porque se iba a morir. Entonces, es lo mismo, le empezamos a decir al cuerpo, hey, ya no nos tenemos que mover tanto porque ya nos estamos haciendo más viejos. Y el cerebro es, de nuevo, tan primitivo cuando usted deja de ser alguien, un ser eficiente para el ser humano, porque ya no se puede reproducir, ya no importa tanto. Entonces, es más fácil que le den enfermedades, porque ya todo su cuerpo se empieza a deprimir. Su estómago ya no va a querer trabajar como oh, siempre porque ya casi nos vamos a morir. Su oh, hígado tampoco, sus riñones tampoco. Entonces, todo lo que pasa en el cerebro empieza a hacer que para ahí para abajo todo empiece a trabajar mejor o a trabajar peor. Y ahí empezamos a hablar de la longevidad. Entonces, claro. para devolvernos un poquito a la pregunta inicial, lo que hace el ejercicio en el cerebro es liberar neurotransmisores, que son células que se liberan por diferentes cosas, emociones y movimiento. Cuando uno está triste, se liberan neurotransmisores de tristeza. Cuando uno está feliz, se liberan neurotransmisores de tristeza. Y ahí también es donde se empiezan a enlazar diferentes variables que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos actividad física. Por ejemplo, una paciente llega, le voy a hacer la evaluación inicial porque me dice: "Hey, quiero una evaluación inicial para ver si puedo empezar a hacer ejercicio", que dentro de las cosas que yo hago es eso, ir donde Ujú, personas que llevan mucho tiempo sin hacer ejercicio, ya están obesas, han tenido dolores, no se ujú. han podido mover por un rato, y entonces yo voy y las evalúo. Y desde que pude estudiar diferentes cosas nuevas, cuando llego a preguntarles cosas nuevas y les hago preguntas diferentes. Y el otro día, este es el ejemplo que quiero dar, le pregunto yo, ¿cuál es su miedo asociado al ejercicio? Porque usted Wow, no puede seguir haciendo ejercicio aunque se lo proponga, porque puede hacer muchas otras cosas, como su trabajo, como tener una relación, etcétera. ¿Por qué hay algo que el ejercicio no la deja seguir? Me hace, es que a mi papá no hace tanto le dio un infarto y a mí me da miedo morirme al hacer ejercicio. Entonces, wow. yo tengo que empezar a cambiar una perspectiva y ojo lo interesante de esto. Yo con esto ya veo que hay algo desde el punto de vista psicológico que hay que trabajar, que es ese miedo. Pero Claro. vea que ese miedo es totalmente cierto, porque yo llego y ese mismo día le hago una evaluación, que es de hacer 2 minutos en step, ¿verdad? 2 minutos step. Le hago una medición de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, a ver cómo está, pero también le hago una pregunta muy importante, que es, le pongo una lista de 0 a 10 y le de 0 a 10 cómo se siente en disnea o dificultad para respirar. Entonces, si de cero a Ujú. 10 yo te digo eso en este momento, ¿en cuánto estarías? Si cero es nada y 10 es mucha dificultad para respirar. Yo estaría en cero en este momento. Perfecto, eso es lo normal. Mucha gente que nos está oyendo, si se hace la misma pregunta, posiblemente va a responder cero. Claro. La segunda pregunta, ¿cómo estás ahorita en fatiga de miembros inferiores? En cero también.
al menos de que me digas, bueno, estoy en 2 porque acabo de ir a hacer una clase sota de baile y tengo un poquito de fatiga, y está bien tener eso. Pero ella, sin empezar, ya estaba en 4 y en 6. O Wow, sea, y esto es una tabla de percepción, porque ¿quién fue el que decidió en cuánto estabas? Vos. Yo no te claro. dije nada. Entonces es una tabla de percepción. Terminó el ejercicio después de 2 minutos de estar haciendo step y le digo las mismas preguntas. Hey, ¿en cuánto estás de 0 a 10? 8 a 9. O sea, 10 es lo máximo. Wow. Y ella estaba en eso. Pero vean lo que le cambió a ella la perspectiva. Yo llegué, hice la evaluación, vine y hice una comparación. Frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Ah, mira, está en 76 antes del ejercicio, en reposo, Ujú, está normal, está entre 70 y 100, que es lo que hay que estar. Y cuando hace ejercicio, ujú. sube casi a 126, que para Ok. una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio es algo, pero ella es una persona de 28 años. O sea, la frecuencia cardíaca Wow. máxima está súper alta, ¿verdad? Claro, Está hasta 180 y algo que puede claro. llegar, y apenas está llegando a 126 por hacer eso. Y se la mido 1 minuto después y bajó a menos de 100. Entonces, en mi reporte yo le pongo, hey, mira lo que está pasando. Su cerebro le está dando una percepción errónea de lo que está pasando en su cuerpo. Vea lo que pasa con Wow. su corazón. Esto es lo que está pasando y está reaccionando de la forma que tiene que reaccionar. Su Claro. oxígeno también. Pero usted, y no le estoy diciendo que me está mintiendo, yo sé que usted lo está sintiendo, pero su cerebro le está jugando una mala jugada. Le está haciendo algo que no es cierto. Porque vea, usted me dijo que la evaluara para ver si puede hacer ejercicio. Su corazón sí la deja, pero su cerebro no. Claro. Tenemos que cambiar algo acá, pero al yo explicarle esto, yo le dije, ¿usted tiene un reloj? Sí, sí tengo reloj. Hey, mira, su zona de segura que nunca te va a pasar nada es esta, porque le hago una fórmula específica para saber la frecuencia cardíaca que yo quiero en que ella esté y va a estar súper segura. Y te digo, Ujú, mira, cuando estés haciendo el ejercicio, nada más esté viendo la frecuencia cardíaca, que no se salga de esto para arriba y nunca te va a poder pasar nada. Y es ujú. totalmente cierto porque en rehabilitación cardíaca pasa una cada 10.000 que algo pase. Y ella ni siquiera ha tenido una enfermedad cardiovascular. O sea, es una Ujú. persona sana, simplemente mal acondicionada. Entonces no va a pasar nada, al menos de que tenga que pasar. Pero Claro. entonces, y para ver, después de eso, no hablamos nada de ejercicio. Ella con su pareja empezó, él estaba, también hablamos un poco de él, que la verdad me encantaría también hablar un poquito de eso, que tal vez ahora más tarde lo mencionamos como otro ejemplo bastante importante, porque no solo tenemos que hablar de actividad física, sino también de la parte nutricional. Claro. Pero volviendo a ella, como tenía estos dolores y estaba en sobrepeso, ella me hace, vieras que quiero empezar la parte de fisio primero y después actividad física, porque no puedo empezar actividad física con dolores. Y yo le di Ujú. la razón. Llevo un mes de verla y después de ese mes, lo que me dice en la última sesión que nos vimos es que ha bajado 5 kilos. Y yo, ¿cómo? Wow. Es que nada más empecé a ser más consciente de lo que estaba comiendo después de lo que me dijiste. Es que entendí que a veces me estaba refugiando en la comida, que es lo que estábamos hablando ahorita, y no me estaba haciendo nada, y entendí que esos neurotransmisores de felicidad los pudiera empezar a hacer en hacer ejercicio o en comer mejor o hacer otra actividad en lugar de estresarme. Y mi novio también me está apoyando y él también ya lleva 4 kilos y ya me quité el dolor de rodillas. Claro, ya hay estudios que dicen que por cada 10 libras que usted baje de peso, le quita 40 libras de peso a las rodillas. Wow. Y ella es lo que acaba de hacer. Entonces, imagínese, le está dando 20 kilos menos de peso a su rodilla. Y le va a dejar de doler, obviamente. Y entonces Sí. ya empezamos a hacer una conexión entre actividad física, bienestar y poder estar mejor. Ujú. Poquito a Ex poquito. Y yo no le dije que empezara a hacer ejercicio. Ella lo empezó a hacer sola. Yo llegué un día y Claro. me hace, hey, ya empecé a hacer ejercicio, ya estoy caminando, ya salí con el reloj. Mi objetivo no era ponerla a hacer ejercicio, ni siquiera le dije que hiciera ni cómo lo hiciera. Mi Ujú. objetivo era quitarle el miedo al ejercicio. Cuando ella me dice, salí sola a caminar, imagínate lo que significa eso.
salir solo a caminar cuando uno le tenía miedo al ejercicio, porque se Sí, va a morir, es un paso a quitar esa pared que tenía enfrente. claro. Claro, y es un paso gigantesco. Y me llama muchísimo la atención cómo esta persona tal vez viene desde el punto de vista físico, que era lo que estábamos hablando, a que le hagan una medición, a que le digan si está bien, si puede hacer actividad física, y vos lo tomás desde el punto de vista neuronal, desde el punto de vista mental, y le haces una pregunta clave, que cuál es tal vez ese obstáculo o ese miedo que ella tiene, y cómo se ve reflejado esto en la misma prueba que vos le haces, que el ritmo cardíaco está funcionando apropiadamente en rangos normales, pero su percepción viene a ser de un 8, de un 9, siendo 10 el máximo. O sea, es claro, por supuesto, ¿cómo nos pasa a nosotros una mala jugada? Algunas veces la mente, simple y sencillamente porque nunca hemos tal vez tenido esa conciencia necesaria sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Y cómo a veces ni siquiera es un tema de solo tirarse a la cancha a jugar, sino en vez de hacer ejercicio solo por hacer ejercicio, tener una pequeña conversación con uno mismo incluso puede ayudar muchísimo en el proceso del bienestar. Eso está interesantísimo, de verdad. Y todo eso viene desde ese cerebro primitivo que estabas mencionando. Exactamente. Hay que entender esto. Dentro de los cerebros, o para ver, yo sé que solo tenemos un cerebro, pero dentro de lo que se estudia en la parte psicológica es que entran en acción tres cerebros, que es el cerebro primitivo, que es el cerebro de alerta, es el cerebro de Ujú, huyo o peleo, vida o muerte. Y ese es el que está más en el centro. Y de ahí en adelante puede ser cualquier cosa. Pero si él está activado, claro. chao. Es como esas personas que dicen, es que a mí, cuando yo me enojo y empiezo a pelearme con alguien, yo veo nublado. Yo no sé ni quién es el que Ajá, está enfrente. Ese es cerebro primitivo puro. Es tratando de sobrevivir. Claro, el siguiente nivel es el emocional, que por supuesto esa persona lo tiene bien descalibrado para no poder ver ni quién está enfrente, ¿verdad? Que ahí ya empezamos con ayuda psicológica y de ahí para adelante, que es importantísima para todos. claro. Pero, entonces, este primitivo es vivir o morir, huida o pelea. Este siempre está activado, porque siempre usted entra a cualquier sala y usted vuelve a ver, y si hay algo peligroso, o echa para atrás, o hace cualquier cosa, entonces siempre tiene que estar activado. Cada vez que usted entra a un lugar diferente, cada vez que se abre una puerta, si yo estoy aquí y estoy solo en mi casa y se abre la puerta, obviamente de una vez voy a estar en En alerta. emergencia. Pero Ajá. igual, si vos vivís con alguien y igual puede ser esa persona, puede ser otra. Entonces, ese siempre tiene que estar alerta. Después de eso, sigue el emocional, que es emocional, vea cómo se combinan dependiendo de la persona. Por Ah, ejemplo, yo llego y de mis experiencias de vida. Entonces, por ejemplo, nosotros dos somos amigos y decimos, hey, vamos a un zoológico. Que yo le diría, no voy, porque nunca voy a zoológicos, porque no me gustan por los animales, me parece terrible, pero ujú, quedamos y vamos, ¿verdad? Pero vos en sus primeros años de la U obtuvo un trabajo en un zoológico y estaba en la jaula del oso y conoció al oso y, digamos, tuvo una relación, claramente no de amigos, pero se conocían, usted le daba comida, él nunca lo atacó, etcétera, etcétera. Entonces, ajá, nosotros vamos en medio del zoológico y en eso se abre una puerta y sale un oso. ujú, Los 2 entramos en huida o pelea, ¿o qué hago? Pero en ese momento, su cerebro va a funcionar diferente que el mío. Toda la experiencia que usted vivió en todos esos años, ya aunque sea ha estado enfrente de un oso. Posiblemente para mí es la primera vez que estoy enfrente de un oso y aunque quiera hacer 1000 cosas, no voy a poder hacer nada, porque no sé ni cómo me llamo. Posiblemente lo que haría sería fácilmente una reacción del cuerpo es orinarse. Y eso sería lo que haría, porque es lo más primitivo que puede hacer, porque el claro. cerebro dice, entre más liviano estoy, más rápido puedo correr. Entonces se orina para estar más livianito. Entonces, Ah, eso es lo que yo podría hacer.
pero usted empieza a pensar, ok, ¿cómo está? ¿Está agresivo o está perdido? ¿Cómo se ve? Porque usted ya sabe las facciones de un oso, ya empieza a medir la situación. Entonces, en lugar de estar viendo nada más el oso así, empieza a ver las facciones, empieza a ver a los lados qué hay, qué Ujú, podría hacer usted mientras yo me estoy orinando. Y ujú, somos personas relativamente parecidas. Tenemos 2 brazos, una cabeza, 2 piernas. Entonces, nada más con las emociones que usted tenga también va a reaccionar diferente, que entonces ya empezamos a ver cómo el cerebro primitivo, que es el primero que va a reaccionar, también tiene que ver un poco con el emocional y las experiencias que hemos tenido durante la vida. Y de ahí pasamos a el cerebro cognitivo, que es el que en casi todo el mundo somos pensantes. Estamos pensando en qué es lo que estamos haciendo, la cognición. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí también empieza a entrar creencias, empiezan a contar experiencias y empieza a contar hasta su alrededor. Porque a como somos seres humanos, siempre en sociedad nos gusta estar dentro lo de la sociedad en sí, nos gusta ser ujú, aceptados. Entonces, a veces puede ser que a mí no me den miedo los temblores, pero veo que todo el mundo salió corriendo, de ahí como yo ser el único que no me quedo ahí, entonces salgo corriendo igual, aunque sé que es más peligroso, pero lo hice tal vez sin pensarlo tanto, pero sí conscientemente en querer estar dentro. ¿Qué es lo malo? Y volvemos a esa persona que se está peleando y que ve nublado, que ese cerebro emocional tiene 3 veces más conexiones con la acción que el cerebro cognitivo. Entonces, uno tiene que pensar demasiado para poder cambiar algo que el cerebro ya va a hacer. ujú, Ahí es donde podemos entrar nosotros. Hey, okey, no es pelear contra nuestro cerebro emocional. ¿Por qué no entrenamos a nuestro cerebro emocional para que nos ayude y ujú, cognitivamente ya lo empezamos a hacer? Entonces, si sabemos que el ejercicio produce neurotransmisores, al principio no hay que decirle a la persona, ay, es que le tiene que gustar, ay, es que sí, ojalá le guste. Y una de las razones, estoy seguro de las que muchos están en su clase de baile es porque les gusta bailar. Entonces ya encontraron eso que les gusta. Demasiado bien. Pero a muchas personas les ha costado durante años y puede ser que a muchos de los que estén ahí les ha costado hasta que llegaron ahorita que están bailando y se sienten súper ujú, bien y van a seguir haciéndolo ojalá por muchos años, no solo porque les gusta, sino porque ya están empezando a saber todo lo que hace esa actividad sobre su cerebro y su cuerpo. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a entrenar a ese cerebro emocional, que el ejercicio no sea algo de pereza, sino, ujú, hey, la adherencia al ejercicio, o sea, que el cerebro se acostumbre a hacer ejercicio, es 3 meses. Entonces yo le digo a mis pacientes, hey, estos 3 ujú, meses, Dios vea, le puede gustar, no le puede gustar, lo está haciendo con sacrificio, no lo está haciendo con sacrificio, casi que le ujú, tiene la esposa, una que si no lo regaña, si no hace el ejercicio, se nada más hágalo, 3 meses, después de eso lo va a empezar a ajá, disfrutar, porque el cerebro ya empieza a decir: "Hey, esto es una fuente de felicidad demasiado buena, ¿por qué lo vamos a dejar de hacer?". Claro, esa adherencia al ejercicio dura 3 meses en empezar a que el cuerpo le pida a usted ejercicio. Ya cuando, por ejemplo, por dicha, yo ya tengo esa adherencia al ejercicio, yo llego, pero igual me lo hago fácil. Digamos, yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio porque veo pacientes de 6 a 7. Entonces, y cuando llego muy cansado. Entonces, hay días que al otro día estoy cansado y yo digo, uy, tengo que hacer ejercicio y hago así y ya están las tenis ahí, está la ropa de hacer ejercicio ahí. Me lo hago fácil. Boom, voy y me lo pongo de una vez, pero mi cuerpo también me dice, hey, levántese a hacer ejercicio. Esto es lo que le va a dar energía para el resto del día y me siento mejor por hacer ejercicio para el resto del día. Y tras de eso lo entendí desde el punto de vista cerebral y empecé a hacer que mi cerebro emocional le guste el ejercicio. Claro, yo tengo la ventaja que desde que tengo 6 años me encanta y me encanta competir.
que eso también le pone un plus al deporte, que usted puede ganar y cerebralmente produce neurotransmisores de placer, ganar. Uno cuando gana quiere seguir ganando. claro. Es casi una adicción, pero si es con un deporte, hey, estamos haciendo un montón de cosas buenas en lugar de otras cosas que también estamos entrenando a nuestro cerebro. Y aquí voy a hacer el segundo ejemplo. El esposo, llego y le digo, estamos hablando, yo ya entiendo que él no tiene problema con el ejercicio. El problema de él no es el ejercicio, porque me hace, yo he hecho ejercicio, he entrenado esto, después entrené esto, me gustó esto, pero después de un pronto a otro lo dejé de hacer y ahora lo que siento es que mi cuerpo no me sirve de la misma manera. Y yo, ok, Ujú. el ejercicio con él no es el problema, nada más hay que ponerlo a hacer ejercicio y agarra la disciplina y se va rodado. ¿Qué es? Y me hace, es que Sería. me encanta comer. Y cuando me estreso, como más. Y ahí le corto yo y le hago, ¿con qué emoción conecta usted la comida cuando se estresa? Wow, ¿Por qué buena qué? pregunta. ¿Por qué la está haciendo así? ¿Por Ujú. qué si usted no tiene hambre, por qué aún así se come eso que se va a comer? ¿Qué le provoca esa comida a nivel emocional? Y me dice, hey, yo sé qué es. Y yo, bueno, si quiere me lo dice, si no, no, piénselo. No, no, no. Diga, aquí estoy con mi esposa, entonces diga, lo único que le puedo tener desconfianza es a usted, pero pues, aquí estamos para eso. Entonces yo, sí, porfa, dígamelo. Es que mi papá era alcohólico y cuando él se iba de fiesta, la Ajá. forma en que él tenía de disculparse con nosotros para verse 2 días era llevarnos al Tim Ho, al mejor restaurante chino que Oh. hay en Costa Rica. Y me hace, y okey, y eso más o menos pasaba. Sí, bueno, no era tantísimo, pero sí pasaba, yo no sé qué. ¿Y hay algo Ujú, más? Sí, cuando mi papá se iba de fiesta, ujú. mi mamá hacíamos picnic en la cama de ella. Comíamos Guau. juntos en grupo Ujú, por algo que estaba pasando. Emocionalmente, quería ujú. unirnos y darle felicidad cuando algo estaba mal. Y entonces, ahora vean cómo el cerebro de él se entrenó para eso, que ahora cuando se siente estresado o no tan bien en el trabajo, Ajá. ¿qué busca el cerebro para sentirse bien? La comidita, ¿por qué? Porque la comidita Ajá. significa seguridad en la familia, seguridad en el grupo, seguridad en que alguien está ahí con él. Entonces, Ujú. claro, y tras de eso, cocina rico, da la Ah, esposa sí, y entonces van, comen rico juntos, se acompañan. ¿Cómo va a ser esa cena? Lindísimo. claro. Y liberación de endorfinas también. Si la comida es rica, va a liberar endorfinas. Está sintiéndose seguro, va a liberar, está sintiéndose en algo con ella acompañado, va a liberar endorfinas. Claro que es Claro. lindísimo. ¿Y qué va a hacer el cerebro la próxima vez que se estrese? Buscar eso. En vez de buscar más bien actividad física u otra liberación de endorfinas distinta u otros neurotransmisores, va a buscar la comida que ya está, para lo que está entrenado el cerebro. Lo entrenamos para eso, él lo entrenó sin saberlo, sí, pero lo entrenó para eso. Claro. Pero, ¿qué es lo bueno? Que ya entendemos esto. Ujú. Y él también lleva 5 kilos nada más porque está comiendo mejor. Bueno, vieras que estoy contando lo que como, porque una vez había hecho una de macros y estoy contando lo que como y ya llevo 4 kilos menos. Mae, ¿por qué? Di no, porque es que ya nada más como lo que tengo que comer. Ya entendí esa parte y di nada más no estoy comiendo cuando es algo emocional, solo estoy comiendo cuando tengo que comer. Entonces, es educar. Después de ahí, ¿qué más tiene que hacer uno? Hey, hagamos la rutina, nos vemos cada mes o Claro. vaya a hacer lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque ya aquí cambió. Claro, yo les dije a ellos, hey, los Ujú. felicito, muy inteligentes ustedes en una sesión de 2 horas, porque como eran los dos, los atendí juntos, les hice todas esas preguntas, los evalué físicamente y después les di el reporte y les hago yo, sinceramente, muy inteligentes los dos. Entendieron todo lo que les dije de una vez, casi ni me necesitan, se ahorraron un montón de plata, porque si me contratan para hacer ejercicio y no cambian eso, tengo que ir todas las semanas porque soy un motivador. Ajá. Y a mí personalmente no me interesa eso. A mí me interesa que me sigan llamando, sí, para hacer ejercicio, para cambiar de rutina, porque quiere hacer algo Ujú. diferente, tiene un objetivo diferente. Gracias.
Ahí sí, utilicen mi intelecto para su bien, pero si es nada más para en 3 meses, dice: "Me dejo de llamar, me deja de llamar porque ya no quiere hacer ejercicio y deja de hacer ejercicio", no hice mucho. No, o sea, ahí estoy limitado por cuánto yo estoy. Ahora ve a ellos, ni me necesitaron y están haciendo ejercicio y se sienten Claro. mejor. Misión cumplida. Y es que de eso se trata muchas veces. Me parece que cuando queremos hacer un cambio en nuestras vidas, esa dificultad que se presenta, ya que nuestro cerebro está entrenado para algo distinto, hace que necesitemos, por ejemplo, tener a alguien cerca de nosotros. Y eso está súper bien. Es muy constante que yo escuche, por ejemplo, que las personas dicen, es que a mí me gusta ir a entrenar con alguien o que me entrene alguien o tener un personal que me exija a mí, porque si lo estoy haciendo yo solo, yo lo voy a dejar botado, por ejemplo. Y también a nivel nutricional, es muy común, por ejemplo, que en un momento en el que haya mucho estrés, uno simple y sencillamente bote la dieta, la alimentación que uno está teniendo y busque algo distinto. Pero hacer ese clic, a algunas personas puede tomarle un poquitito más de tiempo. Estas dos personas, esta pareja, la verdad es que hicieron un trabajo impresionante. Que en una sesión de 2 horas hayan hecho ese cambio mental, pues es impresionante. Pero se puede y ahí es donde se empieza. Yo veo que muchísimas personas llegan a un punto de frustración muy grande porque tal vez después de meses y meses y meses de estar haciendo actividad física, no ven diferencias o no ven cambios. Y muchísimas veces pasa que se da porque no están esos cambios nutricionales, como vos estás diciendo. Y también se vuelve más difícil lograr esos cambios en el estilo de vida de nosotros y nosotras porque son cambios que vienen a ser estresantes, no vienen a ser cambios que se disfrutan. Como vos decís, toma aproximadamente unos 3 meses llegar a esa adherencia del ejercicio, muy probablemente también adherencia a otros hábitos, ahí me puedes corregir si me equivoco, pero me parece que es importante también en ese proceso poder disfrutarlo, pero no solamente quedarnos en cómo mi entrenador es mi motivador, sino cómo en ese proceso puedo ir yo también creciendo, mejorando y cambiando y que después esa adherencia a seguir haciendo actividad física sea lo que me mantenga porque mi cerebro me dice, quiero bailar, quiero moverme, quiero entrenar, quiero ejercitarme, pero no tanto en sí un tema de necesito obligarme a llegar ahí porque si no, entonces, ¿cómo hago para seguir adelante con mi vida? Que es muy común, por ejemplo, que eso nos lo digamos nosotros y nosotras también. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, en esta misma línea de todo lo que hemos venido hablando, eh, ¿cuáles son algunas maneras sencillas en las que yo puedo entrenar a mi cerebro emocional? O incluso en esos momentos en los que me cuesta, por ejemplo, dar ese paso a ir a la clase, entre quiero ir, pero también me quiero quedar en mi cama porque hoy tuve un día tan largo y tan cansado que no, hoy me quiero quedar nada más acá. ¿Cuáles son esas maneras de entrenar el cerebro emocional para poder llegar a mi sesión de entrenamiento? Muy bien. Para ver, casi que mucho de lo que les voy a decir ahorita es de un libro. Así que les diría mejor que lo oigan o lo lean, que van a aprender mucho más que de mí. Pero se llama Hábitos Atómicos. Ujú, Está en Spotify como podcast. ¿Qué hice yo? Ya lo había leído, ujú, pero un día dije, hey, los primeros 20 minutos que yo hago de caminata, que así empiezo, hago 8 minutos de calentamiento, me bajo, hago un poquito de movilizaciones articulares y después hago 15 más de un trote o caminata, dependiendo del día que me toque. Esos 20 minutos, 25 minutos son de podcast. ujú. Entonces, ¿qué hago? Mientras estoy haciendo ese ejercicio, estoy oyendo. Entonces, a 20 minutos me voy leyendo libros de muchas cosas. Dentro de eso está este Hábitos Atómicos. Dentro de lo mucho que dice, es de lo que estaba hablando ahora un poquito, de que hacerse las cosas más fáciles, las que quiere hacer y las más difíciles. Él dice, hey, si usted quiere cambiar su hábito de ir a hacer ejercicio en lugar de quedarse a ver tele, hey, ponga el control del tele en otro cuarto para que sea Ujú. difícil ir a traerlo. Y diga, uy, ya estoy aquí, póngalo donde está la ropa de deporte. Así tiene que ir Ajá, a buscarlo ahí y le da vergüenza de que no fue a hacer ejercicio y que se va a ir a ver tele. qué Se gran lo idea. hizo, ¿por qué? Porque estoy poniendo consciente lo que va a hacer. Sí. Estoy haciendo que mi cerebro tenga un debate.
Si llego y todo está fácil, es riquísimo, Claro, porque, me quedo ahí nada más. es lo que el cerebro también le gusta, descansar. Y créeme, después de atender pacientes, yo por eso hago ejercicio en la mañana, porque sé que no voy a llegar en la noche a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque lo hago solo. Si fuera una clase de baile, lo puedo hacer en la noche, Claro. porque tengo la motivación de ir y de estar con la gente, etcétera. Hay que conocerse, momentos diferentes. Yo, Sí. desde que tenía 8 años, hice taekwondo 3 veces a la semana, y Ujú, la clase empezaba a las 7 y terminaba a las 8:30 de la noche. ujú. También hice ejercicio de noche. O si iba al gimnasio acompañado o con alguien, ay, sí, vamos de noche, vamos a la hora que sea. O Ajá. sea, lo que importa es, en este momento de su vida, cuál es el mejor momento. Porque claro, si Sí, usted planea hacer el ejercicio en el peor momento, más veces va a decir, no, mejor no lo voy a hacer. claro. Claro. Si yo los jueves entro a las 7 de la mañana a trabajar en Heredia y el día que dejo para hacer ejercicio es el jueves, me tengo que levantar a las 4:30. No lo voy a Ujú, hacer. Mejor lo dejo para otro día de la semana que puedo entrar un poco más tarde. claro. Pero empiezo a cambiar conscientemente cosas para que sea más fácil. De nuevo, dejo la ropa lista. Eh, si aunque es muy sinvergüenza y entonces fue, agarró el control y se fue a ver tele, bueno, la próxima vez quítele las baterías y las esconde en 2 lugares diferentes, para que sea más difícil y aunque sea el walk of shame o la caminata a la vergüenza sea mayor. Para decir, no, o sea, hasta estoy yendo a lugares diferentes y no voy a ir a hacer, aunque sea ya caminé. Pero sí, o sea, eso es muy rápido. Dentro de ese mismo libro viene un capítulo que habla de algo que me llamó bastante la atención. La cosa es que el equipo inglés de ciclismo llevaba años de no ganar nada en los Juegos Olímpicos. Ujú, Ganaba una medalla y en los años 60 era muy buenos. ujú. Entonces empezaron a quedarse. En los años 80 ya estaban hartos de perder. Que decían, o Mm, sea, ganamos en otro montón de cosas y no subimos en el medallero porque no ganamos en ciclismo nada. Entonces claro. contrataron a un nuevo coach, que era un coach que era súper, súper, súper protocolario. Y entonces lo que ese coach llegó, ni siquiera era coach de ciclismo. Dijeron, ya los coaches Ujú. de ciclismo no nos sirven. Este era un coach más de vida, más de la parte psicológica y obviamente también Ah, sabía mucho de deporte. Y entonces llegó el primer día de brete, llegó, hizo una evaluación no solo de los que estaban ahí, o sea, de los que iban a estar encima de las bicicletas, ujú, de todo, del gimnasio, de las bicicletas de ellos, de su acondicionamiento físico, de su nutrición, de todo. Hizo una lista y ujú. dijo, vamos a mejorar todos esos un 1%. Vamos a Oh, hacer la bici 2 gramos más liviana. La cadena va a ser 1% mejor. Cámbienle algo que lo haga 1% mejor. ujú, El entrenamiento va a tener un objetivo de que le va a mejorar un 1% a la capacidad de VO2 máximo. ujú. El músculo lo vamos a entrenar de esta forma. Sí, Para no cansarlos con el cuento, despedazaron esa de los Juegos Olímpicos. Por mejorar un 1% claro, en todo. O claro. sea, Y muchas veces uno intenta mejorar muchísimo en todo. Por ejemplo, cuando uno piensa en el gimnasio, uno piensa que tiene que construir un cuerpo como el de un fisicoculturista para poder mantenerse a lo largo de la vida. Y más bien eso ni siquiera es sostenible de una forma u otra. Pero si yo busco que mi espalda sea un 1% más fuerte, voy a poder sostener mejor mi estructura ósea durante el día. Si yo logro que mis hombros sean más fuertes, voy a poder levantar las cosas más fácilmente. Si yo logro que mis piernas sean un 1% más fuertes hoy de lo que fueron ayer, muy probablemente voy a tener muchísimo menos dolor, incluso a la hora de caminar por las baterías del control, incluso si es lo que uno quiere ir a hacer. Pero se trata exactamente. justamente de eso, de ir mejorando paso a paso. Y me encanta cómo hablamos de hábitos atómicos, ¿verdad? Que hábitos atómicos es eso pequeñito, no, no se trata de hacer un cambio gigantesco, que muchísimas veces pensamos que se trata de la noche a la mañana, hacer este cambio en el que voy 3 4 5 veces al gimnasio a hacer 2 3 clases diferentes, o que voy a pasar a hacer, una dieta en la que corto el arroz, el pan por completo, que uno dice que eso es lo que hay que venir a hacer. No, pero se trata de ir haciendo,
esos cambios pequeños, justamente que nos vayan permitiendo llegar a esa adherencia a los hábitos que estamos buscando. Ahora, yo te pregunto, Andrés, ¿cuáles son algunos de los hábitos más importantes? O para vos, ¿cuáles serían esos 3 hábitos más importantes que debería adquirir una persona que desea tener un mejor bienestar?